Bien, este último tema que abordaremos, ayudados de la gracia del Señor, es el origen del hombre, pero el hombre no en el sentido masculino, sino el hombre en el sentido genérico, género humano, hombre, mujer. Ah, y hay dos propuestas que son las que están simbolizando las imágenes que están aquí en esta primera diapositiva. Ah, la de más arriba, ¿no es cierto?, es la sobrenatural, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí está, ¿no es cierto?, una representación del famoso cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y por lo tanto habría un propósito, habría una direccionalidad y sería distinto del resto de la creación, incluyendo la creación animada viva, vegetal y animal. El ser humano sería distinto y hecho con un propósito. En cambio, abajo no habría propósito. Abajo está la propuesta darwiniana, que no parte con Darwin, viene de antes. Pero básicamente es que el azar y la necesidad, como dijo Monod en algún momento, un escritor, digamos, que tenía alguna base biológica, generaron las condiciones para que surgiera el primer ser vivo y luego, después de millones de años, llegar al ser humano. No hay propósito, por lo tanto, no hay direccionalidad, no hay sentido alguno. Entonces la propuesta secular veremos primero y en eso nos abordaremos un 65% o 70%, porque es la que más nos crea problemas hoy. No solamente porque nos bombardean secularmente en universidades y colegios, sino también porque lamentablemente ha permeado a la iglesia un sincretismo gangrenoso que mezcla la evolución con la Biblia y que por tanto prácticamente ya el Génesis sería, sobre todo los 11 primeros capítulos, simbólicos, metafóricos, poéticos, lo que sea, menos literal. Y por tanto, Adán y Eva son una figura poética, y no serían nuestros padres ancestrales de la especie humana. Y con eso se nos viene abajo todo, se nos viene abajo, incluyendo el Evangelio. Cristo lo hace saber claramente, ¿no es cierto?, a sus discípulos. Lo veremos más adelante. El tema, por lo tanto, es grave. Si Adán y Eva no existieron, por supuesto, el ser humano queda en el aire, no tiene sentido alguno. No tendría sentido que Cristo hubiese venido posteriormente, ¿no es cierto?, a ser el postrer Adán, como dice Pablo. Pero bueno, eso es grave, es muy grave. Es grave lo secular, pero es más grave el sincretismo religioso. Ahora, el punto es que vamos a ver aquí si hay base o no para el sincretismo, para mezclar la Biblia con el origen de las especies de Darwin. Antes de Darwin, Lamarck, ¿no es cierto?, había postulado que el hombre desciende de los monos. Eso es una idea que venía de antaño. Y luego, en 1871, después de haber publicado El origen de las especies, que fue el libro clave de Darwin, postula la descendencia del hombre. Por cierto que causó críticas la teoría. Parte importante de la comunidad científica de ese momento era cristiana, y no fue aceptado en gran parte, pero otra parte, menor todavía, eh, la recibieron con gozo y alegría. Qué bueno que haya una alternativa, entre comillas, científica, que nos libere del yugo, ¿no es cierto?, religioso. Y nosotros damos las explicaciones de aquí para adelante. Ahí está el libro, La descendencia del hombre, que tuvo no tanta, digamos, trayectoria como el primero, El origen de las especies, que sí tuvo muchísimas ediciones. La hipótesis clásica es que el ser humano desciende de algún tipo de simio. Hoy día no podríamos decir cuál, porque la idea es que un poco nebulosa, un simio que fue ancestral a otros simios y entre ellos el ser humano. Es una cosa muy, muy, muy difícil de poder apañar, pero esos simios básicamente tenían un cerebro muy pequeño y en el fondo una de las claves es la cosa morfológica del cerebro. El cerebro fue agrandándose hasta
llegar al Homo sapiens neanderthalis y el Homo sapiens sapiens. El neanderthalis ha sido utilizado el neanderthalis como una subespecie o una raza muy cercana al ser humano. Vamos a ver si eso es verdad o no. Y por lo tanto, estas especies son las más importantes en todo el árbol evolutivo supuesto del ser humano. Australopithecus, habilis, erectus y neanderthalis. Eso los veremos. Aquí está entonces este arbolito viejo, desteñido, deslavado, ¿no? Antiguo, en donde el ser humano habría tenido un origen simiesco que habría dado origen al Australopithecus y en alguna medida la línea humana hace unos 6 millones de años. Y luego después, entre 2 y 3 millones de años, el habilis, el Homo habilis, el que ya podía manejar cierto tipo de herramientas, luego el Homo erectus, que habría tenido más habilidades hasta llegar al Homo sapiens. ¿No? Y el Homo sapiens en los últimos 200.000 años o algo así. Pero recordemos que las dataciones radiométricas tienen problemas graves, no sencillos, graves. No es un dato, son una cantidad enorme de datos, yo estoy mostrando aquí solo algunos. Y les mostré cuando vimos el asunto del diluvio, ¿no es cierto?, respecto al monte Santa Elena, que muestras recientes de 10 años después de la erupción del Santa Elena, tomaron muestras del domo que dejó la lava y la mandaron a laboratorios. Eran 10 años de antigüedad y los laboratorios hablaran de millones. Y aquí hay una cantidad bastante larga que no nos vamos a detener, pero están los años reales y están los años con el método potasio-argón, el que más se utiliza para los millones de años. Recordemos que el carbono 14 no sirve porque la vida media del carbono 14 es la escala de miles de años, ¿no? Y para millones de años no nos sirve. ¿Qué pasa con el argón? Hay un problema de supuesto. Uno de los supuestos graves es que algún día a lo mejor podría contactar, ¿no es cierto?, a este geólogo internacional muy importante, Andrew Snell, que nos pudiera dar una conferencia en detalle de esto. Pero una de las cosas que recuerdo de sus excelentísimas conferencias es que el supuesto es que el argón como gas al comienzo no escapa, digamos, se mantiene, digamos, en las muestras y que luego después al medirla, bueno, pueden irlo midiendo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso por laboratorio se ha comprobado que no es correcto ese supuesto. Y por lo tanto, el supuesto de inicio ya está equivocado. Vamos a ver Australopithecus afarensis, que es el primero de la lista, ¿no es cierto? Denominado Lucy. Hay una historia larga con Lucy, no tengo tiempo, a lo mejor en el comentario poder allí revisar por qué se llama Lucy. Muchos artículos científicos serios, como el que estoy citando aquí, de Nature, en fin, dos de Nature, señalan que los fósiles de Australopithecus presentan dedos pulgares, estrechez de tórax, costillas macizas, al igual que chimpancés y orangutanes. Son bípedos ocasionales. Es decir, se paran un rato para caminar, pero si alguno de ustedes lo toma de la mano para dar una vuelta a la plaza, un par de vueltas, ya a los 20, 30 metros empieza a tirarle la mano para ponerse en 4 patas y caminar con sus nudillos de las manos, porque su estructura anatómica, su esqueleto no está diseñado para andar en 2 pies. Lo veremos con más detalle. Pero por eso que es bípedo ocasional, o sea, por un rato se para en 2, pero luego va otra vez a 4. Muchos animales hacen lo mismo. Un perrito que se para en 2 patitas, ¿no? Pero un ratito, luego después va a las 4, no. No son bípedos, definitivamente, en los fósiles Australopithecus. Esto podríamos haber dado un premio. Encuentre las diferencias de Lucy, ¿no? Acá en el lado izquierdo está la Lucy de los museos. No sé si usted le encuentra alguna diferencia, pero de momento esa mirada filosófica, mano en el mentón, pensativo, ¿no? Dubitativo, casi filosofando. Pero ¿qué otras diferencias le podemos ver? A ver. El del lado derecho. El del lado derecho son los huesos que se han encontrado de Lucy. No están las manos. Los pies tampoco están. Y acá curiosamente aparecen en el museo manos y pies.
por supuesto, pies humanos, ¿no? No pies de mono. Bueno, hay bastante más diferencia, pero ahí hay una diferencia muy radicales. Paper hay por montón, aquí estoy mostrando solamente algunos. Ya ustedes saben, ¿no es cierto?, que una de mis características es poder avalar lo que se presenta con información científica de primera línea. No son artículos acá, ¿no es cierto?, de revistas comunes y corrientes, como el Muy Interesante, incluso el National Geographic. National Geographic es muy interesante, es muy bonita, pero científicamente poco seria. No, aquí usamos revistas científicas de primera línea. Y entonces, mientras más fósiles tenemos, hay menos claridad. Eso es lo que pregunta el artículo científico y efectivamente eso es. Eso es. Mientras más fósiles, más queda claro que los monos son monos y los seres humanos son humanos, ¿no? Otra pregunta es, los huesos de Lucy, ¿no? Del denominado Lucy, el Australopithecus afarensis, lo que fue encontrado en una zona denominada Afar en África. ¿Son todos los huesos de un mismo espécimen? Es decir, ¿son todos de Lucy? Lo cierto es que los huesos de Lucy se encontraron dispersos en una amplia zona geográfica. De hecho, tuvieron que tamizar, usar, ¿no es cierto?, estas redes así como metálicas, con calados para ir arneando, cribando la arena, la tierra y sacando los huesos. Son 20 toneladas de sedimento de una enorme área geográfica en donde se encontraron una cantidad de huesecillos de distintos tipos, de distintos portes, de distintas formas y muy probablemente de muchas especies, no de una sola. Y efectivamente, hay algunos artículos científicos publicados en esta prestigiosa revista de evolución humana, Journal of Human Evolution, en donde ya señalaban la necesidad de reasignar fósiles asociados al AL288-1, que corresponde al Australopithecus afarensis, porque no es de Lucy ese hueso. ¿Eh? Aquí lo tengo yo en amarillo destacado, ¿no es cierto?, en el abstract, los resultados. No corresponde, ¿no? Y era un hueso clave, importante, de hueso que articulaba, ¿no es cierto?, el esqueleto axial, la columna vertebral en el fondo, con la cabeza, ¿no? Un hueso pivotal importante. En realidad ese hueso era un mono babuino, pero 40 años los museos le atribuyeron a Lucy. Un alto número de antropólogos afirma que Lucy no es una especie real, sino una mezcla de huesos de varios simios, además de algunos huesos humanos. Y estamos aquí con Nature. Es bastante difícil conseguir estos papers, pero Dios gracias, yo me los he conseguido. Me gusta siempre estar con la información de primera línea. Este es Nature de 1976. Y aquí se me corrió un poco digamos, el marcador que tenía acá, pero dice un esqueleto parcial, ¿no es cierto?, representa el homínido más conocido, más completo de este periodo de Australopithecus afarensis. Pero la colección de huesos sugiere que Homo y Australopithecus coexistían, bueno, como el tema, 30 millones de años atrás. Es decir, hay más de en el fondo lo que quiere decir este paper, que hay más de un ejemplar de homínido, que sería, ¿no es cierto?, la familia de los monos, en los huesos de Australopithecus afarensis. Esto ya se decía en 1976. Otros artículos como este también nos señalan, ¿no es cierto?, que claramente las características morfológicas y anatómicas de Lucy nos indican que es un simio similar a los actuales orangutanes. Otro paper, Nature 2019, señala que ahora se encontró un cráneo completo y al tenerlo más completo queda más clara la relación con otros simios, pero no con seres humanos. Entonces, Australopithecus afarensis, definitivamente, les mostré como 5 o 6 artículos científicos, 3 o 4 de la Nature, la número 1 del mundo junto con Science, en donde indican que efectivamente Australopithecus afarensis es una colección de huesos
no es un ejemplar propiamente tal, una especie propiamente tal. Este paper nos habla de orígenes y evolución del género Homo, ¿no es cierto? Y las distintas especies que tendría el género Homo. Homo erectus, habilis, en fin, o Neanderthalis, sapiens. Pero dice que se complica la interpretación, dice, recientes fósiles y hallazgos arqueológicos han complicado nuestra interpretación del origen y evolución temprana del género Homo, pero por supuesto. Otro paper que leíamos antes decía, ¿no es cierto?, que mientras más huesos tenemos, mientras más hallazgos tenemos, más profunda se hace la complejidad. Nature, en 1964, anunciaba con bombos y platillos la aparición de una nueva especie en el género Homo, ¿no? Recordemos que el nombre científico se estructura por dos elementos. El primero es el género, en este caso Homo, y el sapiens es el epíteto específico, o el erectus o el habilis. Es un nombre científico, tiene dos denominaciones. El primero es el género y el segundo el epíteto específico. Por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de otros animales, como por ejemplo los cánidos, ¿no? Canis lupus, el lobo. Pero el perrito común es Canis familiaris, los dos son canis, ¿no? El género es el mismo, ¿no? Entonces, el género Homo, que tendría varias especies, primero habilis, luego erectus, luego se han postulado varias en el medio, ¿no? Neandertales y otras más que han desaparecido para llegar a finalmente a Sapiens. Y entonces Nature la presenta y acá está. No sé qué les parece. Yo lo encuentro fantástico, ¿no? Fantástico, en tanto en su estructura completa, su expresión, su mirada, en fin. Homo habilis. Esta es la primera especie del género Homo que conduciría a Sapiens. Lo que hay que tener en cuenta desde el comienzo es que quien creó esto es un gran artista, de nombre John Burke. Y no solo es un artista, él mismo se declara paleoartista. Usted le pasa un par de huesos y le dice, mire, este debiera ser más o menos así. Y él basta con eso, le basta eso y se inspira, ¿no? Y efectivamente, ¿qué se había encontrado de Homo habilis? Bueno, se encontraron dos fragmentos de un cráneo, una mandíbula inferior deformada, parte de una mano, las manos y los pies tienen mucho cartílago y por lo tanto el cartílago se descompone rápidamente, bacterias y hongos se encargan de eso, y quedan los huesecitos, los tarsos, metatarsos, etcétera, ¿no? Estos huesecitos chiquititos que es difícil, ¿no? De poder armar. Y un diente molar. Con esto, el artista hizo esto. Es fantástico, ¿no? Realmente fantástico. Por supuesto, los libros de biología rápidamente en el mundo cogieron eso, ¿no es cierto? Y empieza a ser enseñado en colegios y universidades como efectivamente the first human, ¿no? El Homo habilis es el primer ser humano, ¿no? Ya hecho comprobado, ¿no? Sentado. Sin embargo, y aquí estoy citando a Science, muy pocos se enteran de un debate importantísimo en congresos y a través de los mismos artículos científicos entre antropólogos y paleoantropólogos, y ya son los antropólogos que estudian, ¿no es cierto?, en fin, el desarrollo humano desde las primeras instancias, muy atrás. Y en 1987, efectivamente, ya se daba a conocer las dificultades, ¿no? Y que los supuestos tempranos humanos en realidad eran más bien like apes, o sea, más bien con monos, no humanos. Nature en 1987 preguntaba quién es el real Homo habilis, porque efectivamente, dada la tremenda
discusión que existía en congresos, unos que la trataban de defender y de salvar, porque necesitamos intermedios para poder explicar el origen del ser humano. Y si es necesario especular y ver cosas donde no hay, bueno, lo vamos a hacer, pero algún eslabón necesitamos. En cambio, afortunadamente, siempre hay científicos que son cabeza más fría y que trabajan la ciencia más seriamente y que no estuvieron de acuerdo nunca con el Homo habilis, porque efectivamente con 4 huesos no podíamos reconstruir una especie completa. Entonces, ¿en qué quedaron al final la visión mayoritaria de los paleoantropólogos? Ahí tenemos los supuestos huesos del Homo habilis. Bueno, los separaron y efectivamente parte de los huesos del Homo habilis eran de un ser humano. Aquí a la izquierda están. En cambio, los otros huesos en realidad correspondían a Australopithecus. Y por tanto, el Homo habilis, estos huesos debieron haber quedado ya también. Ahí digamos, faltó hacer ese ajuste. Pero efectivamente, el Homo habilis era una unión de huesos que no correspondían a un espécimen verdadero, sino más bien a una mezcla. Y por tanto, muchos expertos antropólogos hoy niegan que Homo habilis forme parte del linaje ancestral humano. Y la controversia justamente está debido al muy escaso registro fósil que hay. Por lo tanto, se trata de una mezcla de huesos que contiene muchas especies distintas, incluyendo monos actuales, monos o simios extintos y además humanos. Por lo tanto, científicamente, los artículos científicos que yo les he mostrado terminan definiendo que habilis no es un taxón real, no lo es. Vamos a revisar el Erectus, otra maravilla, ¿no? Otra creación fantástica de este paleoartista John Gurke. Homo erectus, el hombre de Java. ¿Qué se encontró de este Homo erectus? También unos 3 o 4 huesos. A finales del siglo XIX, un anatomista alemán, Dubois, encontró en Java, Indonesia, la tapa, ¿no?, de un cráneo, un fémur y un diente. Y a partir de ahí, Dubois empezó a idear eh, un eslabón más de habilis, pasar a un eslabón más antes del sapiens. Entonces encontró que el cráneo era un poquito distinto, la tapa del cráneo era un poquito diferente. Y él la interpretó como un cráneo de un simio, aunque el fémur era típicamente un fémur humano. Entonces Dubois determinó esta nueva especie y la denominó Pithecanthropus erectus. Huesos posteriores que fueron siendo encontrados por otros antropólogos quisieron de alguna forma no dejarlo tan atrás, porque esto implica, el Pithecanthropus implica alejarlo mucho del sapiens, había que acercarlo al sapiens, y entonces eliminaron Pithecanthropus y lo dejaron como Homo, lo metieron al género del sapiens, ¿no?, del ser humano. Y entonces efectivamente estamos viendo allí muchos restos de cráneos, restos óseos de cráneos, encontrados en muchas partes, en Europa, en Asia, en África, y que de alguna forma fueron clasificados como Homo erectus. Sin embargo, dado lo escaso, nuevamente, del registro fósil, lo fragmentado de los cráneos, es que científicamente no ha sido respaldado por evidencia fósil contundente. Sin embargo, en la actualidad los expertos reconocen que toda la morfología de Homo erectus es totalmente acorde con la humana. Y ahí estamos viendo 2 esqueletos. El de la izquierda es el más completo que se tiene hasta ahora de Homo erectus y que efectivamente no tiene ninguna diferencia en su estructura anatómica con un esqueleto humano. Y por otro lado, la tapa que el señor Dubois, la tapa del cráneo que el señor Dubois había determinado
como tan distinta a la del ser humano, y que por lo tanto debía ser un simio, en realidad antropólogos más serios, con cráneos humanos en mano y con la tapa de ese cráneo, se dieron cuenta que estaba dentro del rango, porque no todos los humanos tenemos la misma cabeza. El tamaño me refiero, ¿no? Eh, Uno se acuerda del colegio, los niños son un poquito crueles en el colegio, siempre ponen sobrenombres, ¿no? Y algunos compañeros a veces eran un poco más generosos de cabeza. Un animador famoso en Chile, don Francisco, ¿no es cierto? Él mismo se hace bromas por su tremenda cabeza. Y si la comparamos en fin, algunas otras personas pequeñitas, eh, por supuesto hay una diferencia importantísima, a veces 1,5 veces o más. Este ha sido un gran error. En biología nos sirve la forma para determinar especies. Lo volveremos a ver enseguida. No sirve. Si invito yo a mi casa a un jugador de la NBA de básquetbol de los Estados Unidos, no entra por la puerta. Es un tipo que mide 2,5, 2 metros 5 centímetros o 2 metros 7. Tiene que agacharse. Pero también puedo no sé, invitar a Miguelito, este artista de televisión chilena que participa un poco en farándula. Y Miguelito le sobra 2 veces la puerta o más, ¿no? Y la cabeza del jugador de básquetbol de seguro es de más del doble que la de Miguelito. Y ambos son Homo sapiens. No sirve la forma. No sirve la forma del mentón más grueso, que a Neandertal se señalaba que era un mentón más prominente. No nos sirve, no sirve. Ni un ser humano es exactamente igual al otro, ni uno. Y tenemos rangos de tamaño. Por lo tanto, determinar especies por la forma de los huesos, eso es fatal. Y es no tener idea de cómo se estructuran las especies, cómo se determinan. En zoología, la forma correcta de determinar una especie es a través de la reproducción. Organismos que se reproducen, que dejan descendencia, y la descendencia es fértil. Eso es una especie. Y ahí está la tapa, ¿no es cierto?, que el señor Dubois la consideró que era un mono y la denominó Pithecanthropus erectus, pero otros antropólogos, queriendo, ¿no es cierto?, hacer más cercano al sapiens, lo nombraron finalmente Homo erectus. Pero no era un hombre mono de hace medio millón de años, sino un cráneo de un mono gibón, sepultado menos de 100 años por lava volcánica. Por lo tanto, el señor Homo erectus se nos va y tampoco pertenece a la línea ascendente humana y se nos va quedando sapiens solo. Pero ha habido otros más. Por muchas décadas, el hombre de Piltdown fue considerado el eslabón perdido. Pero nuevamente, científicos serios se dieron cuenta que en realidad había una cosa rara en los dientes, habían sido limados y habían sido acerruchadas ciertas partes de los huesos para hacerla calzar unos huesos con otros. Y fue publicado en la American Journal of Physical Anthropology en 1954 el fraude de Piltdown, porque antropólogos serios, anatomistas serios, se dieron cuenta que en realidad había unos fragmentos de cráneo en donde la parte superior era humana, pero la mandíbula era de simio y los dientes habían sido cuidadosamente limados para hacerlos parecer a un ser humano. Eso fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El hombre de Nebraska, esto también fue fantástico. ¿Cuál era el fósil? Un diente. Con un diente, digamos, establecieron una nueva especie, el hombre de Nebraska. Y esa especie, en realidad, el diente pertenecía a una especie extinta de cerdo. Algo así como ese que estamos viendo ahí, era el hombre de Nebraska. Los neandertales. Se partió diciendo, cuando se tenían pocos antecedentes, que los neandertales eran más cercanos al ser humano, pero una raza, ¿no? Una subespecie.
Y, y entonces buscaban formas, ¿no es cierto? Mentón más prominente, esqueleto un poco más fornido, hasta que empezaron a aparecer más esqueletos, más miles de esqueletos, algunos completos. No solamente masculinos, sino también femeninos, no solamente masculinos y femeninos, sino niños. La familia completa de los neandertales. Y resulta que todos cuadraban de manera perfecta con lo que es un ser humano. Y por eso que ya revistas como esta, ¿no es cierto?, empezaron a considerarlos como humanos, los otros humanos neandertales. Miles de esqueletos estudiados aseguran que la anatomía de los neandertal es 100% humana. Ahí estamos viendo dos esqueletos, el de la izquierda es neandertal y el de la derecha es de un ser humano más actual. Lo que pasa que antes no había tanta facilidad mecánica, ¿no? Para levantar cosas, para trasladar cosas, para trasladarse en vehículos. Y el ser humano tenía que en el fondo hacer mucha fuerza constantemente. Y eso implicaba un desarrollo anatómico más fuerte. Pero nada más que eso. Es como un vikingo no lo podríamos pensar un tipo, todavía hay algunos vikingos, ¿no? Descendientes de los vikingos, de la línea de ellos, que son fuertes, es un tipo muy forzudo de esqueletos formidables. Así que eso no lo hace una especie distinta, ¿no? Pero además de eso, yo por problema de tiempo no pude ingresar aquí estudios genómicos. Se ha estudiado el genoma completo de los neandertales. Y resulta ser que algunos de nosotros tenemos hasta un 3% de ese genoma. Significa, por lo tanto, que había interbreeding, ¿no? Lo que se llama en genética de poblaciones, entrecruzamiento. Había entrecruzamiento entre estos dos supuestos grupos. En realidad era el mismo grupo, la misma especie humana. Pero lo que a mí me llama la atención de los estudios genómicos profundos que se han hecho, es que nadie se pregunta por qué logran encontrar un genoma completo de un Neandertal. Se supone que, en fin, 40.000, 50.000 años atrás. ¿No estaremos errados también con las fechas? Cuando el ADN es altamente inestable y se rompe muy fácilmente por acción bacteriana y de hongos. Nature publicaba también que variados estudios concluían que los neandertal pertenecían a la especie humana, no son una subespecie. Otra vez, las principales revistas del mundo, Nature. Aquí le estoy presentando a Eric Trinkaus, uno de los que más sabe de Neandertal en el globo de rayo. Ha investigado, publicado por larga data, ¿no? 40 o 50 años tal vez. Y él dice en algunos de sus artículos lo que está aquí. Una comparación detallada de los esqueletos Neandertal nos da a entender, ¿no es cierto?, que son similares a los humanos y nos han mostrado que no existe nada en la anatomía de los Neandertal que conclusivamente nos indique, ¿no es cierto?, que haya una inferioridad, ya sea en el aparato locomotor, manipulativo, en el ámbito intelectual, habilidades lingüísticas, que sean inferiores a los humanos modernos. No son inferiores, ¿no? No solo la anatomía es la misma, sino también su cultura. Tenían uso de herramientas importantes, confeccionaban ropa, hacían instrumentos musicales, cosmética, joyas, ceremonias fúnebres. Esto de las ceremonias fúnebres nos lleva casi hasta 311. Esto es tremendamente importante. Aquí estamos entregando datos relevantísimos desde el punto de vista científico. Pero a uno le bastaría esto solamente e ir a Eclesiastés 3:11 para entender que eres seres humanos. Porque Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que éste llegue a entender la obra de Dios desde el comienzo de los tiempos. Eternidad, ¿qué significa? Trascendencia, no termina el asunto en el cementerio, voy más allá.
Si usted piensa que una vaca podía hacer eso, un caballo, una jirafa, un orangután, no, ninguno de ellos lo puede hacer. Porque Dios dice que lo puso en el corazón solo del hombre, del ser humano, eternidad. Y nos bastaría solo eso. Otro estudio que yo lo consideré importantísimo y que nuevamente no se va a entender nunca si no se tiene una visión espiritual de contexto. Science publicó este artículo en donde lo tituló Cerebros de los bebés y riesgo de nacimiento en neandertales. Encontraron esqueletos de madre que estaban a punto de dar a luz, por supuesto los esqueletos, y se dieron cuenta que las mujeres de los neandertales tenían los mismos problemas para dar a luz que las mujeres humanas. Ningún mamífero, ninguna hembra de mamífero, ninguna hembra de orangután, en fin, de simio cualquiera, tiene problemas en dar a luz. Ninguno. En el caso del ser humano, también por razones de tiempo, no incluí aquí algunos estudios de expertos en anatomía humana, que no les cuadra por qué razón la cabeza del bebé crece dentro del útero, a diferencia de los otros animales que crecen fuera. En la mujer crece dentro. Y no solo eso, el camino de salida del bebé del útero hacia afuera es tortuoso, no es directo, como sí lo es en los otros mamíferos. Aquí hay como una anatomía hecha para que haya dificultad de nacimiento. Y eso lo publicó Nature, que los bebés de Neandertal tenían tanto riesgo de nacer como los bebés humanos, dada la dificultad para nacer. ¿Se podrá explicar este hallazgo solo desde la antropología? ¿O uno tendría que recordar que necesariamente hubo cambios drásticos con la caída de Adán y Eva? Cambios en la anatomía. En 2013, Science publicó un paper fantástico, fantástico. Se encontraron varios cráneos de homínidos en una cueva en Georgia y que dejó un terremoto grado 10 escala Richter en la antropología. ¿Por qué? Porque todos estaban en la misma cueva, eran del mismo periodo, se refugiaron ahí por alguna razón, una tormenta, alguna cosa, pero todos eran del mismo periodo, estaban en el mismo estrato. Y quedaron ahí. Se tapó la cueva con nieve, algo pasó, murieron allí. Los descubren y se dan cuenta que la especie que se suponía que tenían cientos de miles de años entre ellas, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, estaban todas juntas. Fíjese las formas distintas del cráneo. Sin ánimo de ofender a nadie, pero si uno se va a pasear a un lugar donde hay una calle paseo humada o no sé, en fin, alguna, donde pasan miles de personas diarias, empieza usted a mirar cabezas, rostros, mandíbulas, más cortas, menos cortas, más largas. De seguro que se va a encontrar con estos. De seguro. Están dentro del rango de variabilidad humano. Por eso el error que una y otra vez ha cometido la antropología en el afán de buscar eslabones. Y Science dice que los cráneos georgianos encontrados en esa cueva no son diferentes de los africanos contemporáneos que hasta ahora se clasificaban como especies distintas, como por ejemplo Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, son los mismos. Por lo tanto, se trata de una sola especie, una sola, no más especies que esa. 2015, 2 años después, definiendo el género Homo, decía Science allí con los investigadores Schwartz y Tattersall. Evolución humana, empezar de cero.
ellos piensan que los paleontólogos del siglo XIX y XX han pintado un cuadro de la evolución humana confuso y poco sustentado en evidencia, por, por, por no decir sin evidencias en algunos casos, porque con un diente no puedo determinar una especie, o con un diente con una mandíbula, ¿no? Yo empecé a buscar por los diarios del mundo si estos papers habían tenido algún efecto, no, en la comunidad científica lo tuvo, fue un terremoto mayúsculo, pero en la gente de la calle, ¿qué había pasado? Prácticamente muy pocos diarios lo recogieron. Uno que encontré fue en España, el ABC, que hace una paráfrasis de la Biblia, ¿no? En el principio, un único hombre, y justamente habla de los cráneos de Manisi, Georgia, en donde las supuestas especies del género Homo son la misma, ¿no? Y me interesó un comentario de una mujer que escribe al diario y que para mí lo encontré magistral lo que ella dice. Dice, al final, la verdad, nuestros antepasados nunca fueron monos. Todo lo que nos enseñaron en el colegio se desmorona. ¿Qué decía este paper en otra de sus páginas de Schwartz y Tattersall, publicado en Science? Aquí lo tradujo. Esto que está aquí está traducido acá. Si queremos ser objetivos, seguramente tendremos que desechar la emblemática lista de nombres. ¿Qué lista de nombres? Homo erectus, Homo habilis, Neandertales, Floresiensis, etcétera, etcétera, en que los ejemplares de homínidos han sido atrapados históricamente. Ahí están. Todos esos son artefactos, no son reales. La pregunta es, ¿se han desechado? Por cierto que no. Se siguen enseñando. Bueno, y esto ya lo vimos hace unas 2 o 3 lunes atrás. Y citábamos a Romanos, en que la ira de Dios, ¿no es cierto?, se revela desde el cielo sobre todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. Se detiene la verdad. Y se enseña la no verdad. Entonces, evolución humana. Tenemos escasa ciencia y muchísima imaginación y creación artística. Recuerden los dos que les mostré, el Homo habilis y el Homo erectus, con este paleoartista, que el mismo se denomina paleoartista. Usted le entrega un par de huesos, un diente, un fémur, parte de un cráneo, y el tipo se inspira, así como está aquí, ¿no? Y luego esto se enseña como verdad. Aquí está, este es el eslabón perdido, este es el nombre que usted le ponga, ¿no?, del género Homo. Darwin, en su libro La descendencia del hombre, dijo lo siguiente: en el futuro no muy distante, según lo medido por siglos, las razas civilizadas del hombre casi seguramente exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo. Terrible. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos sin duda serán exterminados. La diferencia entre los hombres y sus parientes más cercanos será más amplia. ¿Sí? Vamos a ver enseguida. Pero lamentablemente las declaraciones de Darwin influyeron en la sociedad de la época. Hitler lo tomó como algo muy fundamental. Él dijo, vamos a darle una mano a la evolución, vamos a eliminar a aquella gente que no da a la altura. Y bueno, y con los otros salvajes los vamos a usar como mascotas o como elementos a disfrutar en los circos, en fin, ¿no? Y acá vinieron a Chile y se llevaron algunos uh, representantes de etnias culturales nuestras, como los Cahuéscar y los Segman, y se los llevaron a Inglaterra. A uno le cambiaron nombre, le pusieron James Button, y en 1830 fue trasladado junto a otros 3 nativos Cahuéscar a bordo del Beagle, el barco donde viajó Darwin hasta Inglaterra. Y regresó a su tierra natal en la misma nave en 1833. Al tiempo, pues, vinieron otra vez. Pero ahí los Cahuéscar lo estaban esperando. No vino Darwin.
pero vinieron otros a llevarse más. Pero los cahuécares se subieron arriba del barco y le quitaron todas las cosas y los mataron a todos. Los ingleses que habían venido con ese afán. Pero así los usaban zoológicos humanos en el siglo XIX. Lo que hablaba de Hitler, ¿no? A usted le medían ciertos rasgos del rostro. Si usted no cuadraba con las medidas que Hitler había establecido, usted terminaba así. Es duro, son fuertes estas fotografías, ¿no? Pero recordemos que fueron alrededor de 6 millones de judíos, más otros grupos étnicos también menores. ¿Cuántas razas tenemos en la especie humana? ¿Cuál de ellas será más cerca a los simios y cuál estará más evolucionada? Entonces empezó a funcionar el proyecto Genoma Humano, un gran proyecto de muchísimos años con doctores en biología molecular y genética. Fueron a todas partes del mundo, tomaron muestras de ADN de todos los grupos humanos existentes, incluso aquellos que están en lugares más salvajes, tomaron muestras para comparar a todos los humanos. ¿Cuáles eran más cercanos a los simios? ¿Cuáles más cercanos a la raza perfecta? Ahí está parte, ¿no es cierto?, de lo que era el proyecto Genoma Humano. Pero presentó muchas sorpresas. Y una de las principales conclusiones es que si bien los seres humanos somos muy variados, fenotípicamente, genéticamente, somos iguales en más de un 99%, algunos hablan 99,9%. Es decir, desde el punto de vista genético, el proyecto Genoma Humano demostró que la especie humana no tiene razas. Raza en el sentido genético. No es raza que alguien tenga más melanina que otro. Si alguien tiene la piel más oscura, es porque tiene más melanina, nada más que eso. El melanina es un pigmento de la piel. De una sangre, dice la escritura en Hechos, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Un solo linaje, sin razas. La evidencia científica muestra entonces que el ser humano es una especie única, ahí está, por el genoma humano, no tiene ancestro ni raza. Y de publicaciones como las que vimos en Science 2013-2015 de la principal revista del mundo. Pero la Biblia también lo afirmaba, antes que el ser humano, que la especie humana es una especie única, no tiene ancestro. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el marco. No hay forma de salirse de ese marco. Luego veremos por qué razón no tiene razas la especie humana. Y todas las otras especies tienen razas y subespecies. ¿Por qué el ser humano no? Marcos 10:6. Pero al principio de la creación Dios lo hizo, hombre y mujer. Al principio de la creación. ¿Qué se entiende por principio? Yo no sé, digamos, hermanos sincretistas. Eso que vienen evolucionando del Australopithecus para acá. Pero Cristo, que fue quien los hizo, dice que al principio, es que a lo mejor no todos entendemos lo mismo por principio. En Hechos ya lo habíamos visto, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué ocurre con la similitud? Voy a ir un poco más rápido, pero la similitud, porque ya digamos, tenemos poco tiempo. Se ha hecho mal. Se ha dicho, solo nos separa un 1%, somos un 99% igual que el chimpancé. Pero resulta ser que cuando se ha comparado el ADN del chimpancé y el ADN humano, no se compara todo el genoma. No, se han comparado partes, porque hay algunas partes que no están alineadas, que no son homólogas. Bueno, no tengo tiempo de explicar esto. Solamente decir que la similitud es solo de trozos del genoma. Y si estamos solamente, digamos, mostrando similitud en trozos, es imposible saber, digamos, si es un 99 o no lo es. Hay varios investigadores serios que han hecho comparaciones y han llegado al mismo resultado. Uno de ellos es un hermano nuestro, doctor en biología del desarrollo, nada menos que de la celebérrima Universidad de Harvard de los Estados Unidos, integrante del equipo científico de respuestas en Génesis,
Él hizo un estudio genético como otros, recalculó y llegó a que en realidad la diferencia al menos es de 15%. Y un 15% de diferencia equivale a unas 400.000 letras de ADN más en la especie humana que en el chimpancé. Unos 500 libros de 160 páginas cada uno. O sea, la diferencia son 500 libros de 160 páginas cada uno. Entonces, el tema del 1% es un mito, ¿no? No es realidad. Ahora, otro punto, la similitud significa que unos evolucionaron de otros, que unos son descendientes de otros. Por ejemplo, aquí tenemos dos automóviles deportivos, son muy similares, tienen ruedas, 4 ruedas, tienen manubrio, tienen puertas, tienen espejos retrovisores, en fin, parabrisas. Uno evolucionó del otro. No, porque esto se hizo en Alemania, con la BMW, y esto otro se hizo en Estados Unidos, el Corvette. Tienen diseño similar, pero no son ancestros unos de otros. La otra opción, ¿no es cierto?, es que es el diseño en común con un propósito en común. Si a usted le gustan los plátanos, yo le tengo una noticia que le puede dejar complicado. A lo mejor nunca más come plátano en su vida, porque tal vez puede estar depredando un tatarabuelo, porque nosotros compartimos el 50% de los genes con un plátano. Eso está publicado. Y tenemos muchos otros especies con los cuales compartimos una cantidad enorme de genes. Es porque el creador estableció un modelo similar para funcionar en un mundo similar con variables similares, con un metabolismo similar, con una bioquímica similar. Y por eso los genes debían ser similares. ¿Se da cuenta? La mitad de nuestro genoma la tienen los plátanos. Se ha llegado a decir, ¿no es cierto?, que los chimpancés, en fin, son tan avanzados y tan adelantados que hasta pueden hablar y aprender un lenguaje humano básico. Y entonces algunos han hecho hasta películas y que los simios podrían hablarnos tal vez en algún momento. Tengo a Luca el kilo de palta Hass. Bueno, no deja de ser un dato importante con todas las alzas que tenemos hoy día, pero fuera de ese chiste, las personas que trabajan seriamente en esto dicen que los simios no pueden aprender un lenguaje y por lo tanto menos hablar. Y aquí está esto, digamos, publicado en Nature, que ya después ustedes lo verán con más calma. Los hombres de las cavernas también, esto ha sido un mito mayúsculo. Primero, decir que las cavernas las ha usado el ser humano en todas las condiciones. El gran rey David fue un cavernícola y otros también. Por lo tanto, el usar cavernas no lo convierte en alguien primitivo. Uno tiene que recordar lo que pasó después de la dispersión de la Torre de Babel, cuando el ser humano, ¿no es cierto?, tuvo que colonizar por orden del Señor eh, muchísimas áreas muy distintas de donde él era, y en ese tránsito obviamente pasó por zonas donde no tenía condiciones para construir y habitó en cuevas. Pero es el propio ser humano que más bien perdió cultura después de separarse de Babel. Hay una involución. Los cavernícolas involucionaron. Y eso está publicado también en el libro que estoy mostrando aquí, donde dice mucha de la gente primitiva del mundo actual en África, India, América y el Pacífico Occidental son residuos de sociedades desarrolladas, forzadas a regresar a una manera más simple de vivir. A nadie se le ocurriría ir a la Amazonía y ver indígenas ahí con un taparrao y decir que son subhumanos o que son una subespecie. Nadie. Son seres humanos. Bueno, lo mismo pasó con los cavernícolas. Vamos rápidamente a terminar. Origen del hombre desde el punto de vista del modelo de la creación. Ya lo sabemos, ¿no es cierto?, lo que señala en Génesis, que Dios creó a Adán de modo sobrenatural sin ancestros, y Cristo corroboró eso, y de Adán, ¿no es cierto?, nuevamente, él hace un milagro y obtiene a Eva. Eva sería la madre, además de todos los vivientes. Del polvo de la tierra se ha determinado efectivamente que el ser humano cuenta con elementos que son, ¿no es cierto?, propios del polvo de la tierra. Hay muchas predicciones
que podemos hacer y las vamos a ver muy rápidamente. Expresión espiritual, artística, el origen reciente de la humanidad, la diversidad genética actual de la especie humana debiera ser mayor en mujeres, eso realmente es fantástico. Hay expresión espiritual, por supuesto. Publicaciones científicas afirman que la expresión espiritual está presente en todos los grupos humanos, todos los indígenas, donde quiera que estén, en Asia, en África, todos buscan algo que adorar, todos buscan algo sobre el cual reflejar su anhelo de trascendencia. Y ahí vuelve nuevamente, ¿no es cierto?, lo que citábamos en Eclesiastés 3, altares de los hombres de Cromañón. Hay muchas publicaciones sobre esto. La necesidad espiritual de los Cromañón, la necesidad espiritual de los Neandertal y de todos los grupos humanos que han estado apartados de civilizaciones, porque son seres humanos. Las, digamos, pinturas rupestres de distintas cuevas son fantásticas, realmente. Por ejemplo, vemos a un rinoceronte que quiso darle movimiento, o sea, Walt Disney habría palidecido ante estas pinturas, las hubiera conocido, ¿no? Ah, imágenes dinámicas como esta, o el caballo moviendo la pata, ¿no? De las cuevas de Lascaux en Francia. Técnicas de perspectiva, origen reciente de la humanidad. Estos, del punto de vista de la genética, digamos, algún material tal vez le puedo enviar al respecto, pero es muy interesante, en que la genética ha demostrado que el ser humano solo tiene 3 haplotipos, el 80% de la población humana mundial, 3 haplotipos. Si realmente los humanos lleváramos millones de años a la Tierra, deberíamos tener centenares, y solo hay 3, significa que no ha habido tiempo para hacer más. Demasiado escaso el número respecto a lo esperado, millones de años de evolución. Ahí están los 3 haplotipos, los que están en rojo. No tenemos tiempo nuevamente de explicar esto en más detalle, pero quedémonos con lo general, ¿no? La genética ha demostrado esta situación muy, muy clara, que el ser humano es reciente. Y con esto ya vamos ya para ir cerrando. El diluvio del Génesis, que lo trabajamos muy intensamente, ¿no es cierto? Todavía nos queda algo muy interesante. Una evidencia científica de la genética y la biología molecular. Los expertos en genética señalan que hay un cuello de botella en la historia de la humanidad, en donde los hombres tienen una variabilidad genética distinta al de las mujeres. Recordemos que sobreviven al diluvio solo 8 personas. 4 mujeres que están aquí con los círculos amarillos, ¿no es cierto? Y 4 hombres. Noé, su esposa, sus hijos, y las otras 3 mujeres son las esposas de los hijos. Entonces, el punto es que la predicción, la hipótesis, ¿no es cierto?, a probar tienen que tener predicciones, y aquí la predicción es que la mayor diversidad genética de la especie humana debiera ser mayor en mujeres. ¿Por qué? Porque las 4 mujeres no son parientes. Al menos 3 de ellas no serían parientes. Está la madre, ¿no es cierto? Está la esposa de Noé. Y las otras 3 personas externas, mujeres externas que se casaron con sus hijos. En cambio, los hombres genéticamente son casi iguales porque es Noé con sus 3 hijos. Genéticamente Noé y sus 3 hijos son muy, muy cercanos. En cambio, estas 3 mujeres externas casadas con los hijos, muy probablemente, aunque hubiera habido 2 hermanas, serían, ¿no es cierto?, 4 o 3 contra una. Bueno, veamos qué dice la genética. Comparando tiempo de divergencia, la manera de comparar es, si queremos comparar a los hombres solamente, lo comparamos con material genético que solo tienen los hombres, en este caso el cromosoma Y. Las mujeres no tienen cromosoma Y. Para comparar a las mujeres, el DNA mitocondrial. Las mitocondrias de los ovocitos son los que se mantienen. El espermatozoide, cuando entra al ovocito, entra solo en la parte de la cabecita del espermatozoide, y en la parte de la cola, donde van las mitocondrias, quedan afuera. Por lo tanto, las mitocondrias del ser humano, no, digamos, del hombre, no entran al ovocito. Por lo tanto, las mitocondrias que ustedes tienen las heredaron de sus madres, no de sus padres.
El DNA mitocondrial es solo a nivel materno. Por lo tanto, vamos comparando. Y es fantástico el resultado. 37, el caso del mínimo en hombres, y el DNA mitocondrial 120, o sea, 4 veces más. Máximo 49 en hombres, 474, ahí es mucho más todavía en mujeres. O sea, efectivamente, aquí está, ¿no es cierto?, cuando la humanidad vuelve a empezar, las mujeres partieron con una variabilidad genética varias veces mayor que la que tiene el hombre. Eso es lo que los genetistas llaman un cuello de botella genético postdiluvio, y eso está publicado en Nature en 1995 por Whitfield y colaboradores. De acuerdo a la Biblia, el ser humano es una especie única, no tiene ancestros ni razas. Génesis 1 dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. En Marcos el Señor les recuerda que desde el principio, desde el minuto cero en adelante, Dios los creó hombre y mujer, no hay ancestros. Y en Hechos se repite lo mismo. ¿Por qué no hay razas en la especie humana? Eso me gustaría que lo discutiéramos en el momento de las preguntas. ¿Qué es el hombre? Pero si el hombre es un animal igual que todos los demás, eso es lo que nos dice el ámbito secular. Sí, en cierta medida sí. En cierta medida sí. Y en Daniel 4:16 tenemos un dato muy interesante. Cuando Nabucodonosor y su soberbia, ¿no es cierto?, lo llevaron a que Dios le castigara muy fuertemente, le quitara su condición de ser humano creado a su imagen. Y dice la Escritura, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, un animal, ya no un ser humano. Y pasan sobre él 7 tiempos, que se piensa, ¿no es cierto?, pudieron ser 6, 7 años. ¿Y cómo se corrobora eso de los 7 años? Porque hay una evidencia histórica muy potente. Hay una ausencia de actos del rey Nabucodonosor en los libros que los tienen durante los años 582 al 575, 7 años. ¿Qué es el hombre? Deuteronomio, ¿no es cierto?, nos dice, ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Inquiere desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? La preciosa creación del Señor con el ser humano coronando esa creación. Dios inspiró a Moisés a escribir este texto para que los israelitas recordasen y creyesen la historia de la creación, incluido el hombre desde el principio. Cristo se los recordó también a sus discípulos. Terminamos. ¿Para qué creó Dios al hombre? La respuesta está en Isaías 43:7. Los creó para su gloria. Pero el ser humano ha hecho todo lo contrario. Dios quiere que nosotros, y lo que Él nos ha enseñado, nos ayuden a entender este propósito maravilloso y honrarle y glorificarle y darle gloria durante todo el resto de nuestras vidas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Mis disculpas por haberme pasado del tiempo, pero era necesario revisar estos distintos aspectos que tenía preparados. Ricardo, estás en la hora 21:45. Claramente dijiste que te iba a pasar unos 15 minutitos. Ya terminaste 15 minutos antes. ¿Te pide 15 antes? Sí. Ah, fui más rápido entonces de lo que debía. Pero excelente, pues. Excelente. Excelente. La verdad que veía que eran 90 diapositivas. Wow. Wow. Si tú vas calculando, normalmente uno tiene un minuto por diapositiva. Wow. No, Entonces, espectacular. sí, una hora y media, y por eso, bueno, en algunas partes me apuré bastante en realidad, ¿no? Ustedes se dieron cuenta. Espectacular. Pero bueno, ahora podemos desarrollar con más tiempo algunos aspectos que quedaron un poco en el aire. Yo, por ejemplo, no pude incluir aquí 2 aspectos que son fundamentales. De la genética se ha llegado a la conclusión, usando el cromosoma Y para estudiar solamente al hombre, porque la mujer no tiene cromosoma Y, y usando el DNA mitocondrial en la mujer, porque los seres humanos, los hombres, digamos, no tenemos DNA mitocondrial masculino, solo el de nuestra madre.
usando esas dos líneas genéticas para atrás, se llega a la conclusión de que el hombre viene desde un origen único y la mujer viene de un origen único. O sea, y entonces la ciencia le llama a la Eva mitocondrial como la madre de todas las mujeres y al ser humano el como su maíz de Adán. Eso está publicado, hay muchas publicaciones. Por razones de tiempo yo no lo presenté aquí. De manera que tanto la ciencia como la Biblia nos dice que nosotros nos podemos remitir a un ancestro del hombre y de la mujer común. ¿Cuál es la diferencia? Solamente dos. En que la ciencia necesita tiempo, dice que eso ocurre en millones de años. La Biblia dice que no. Y la ciencia dice que para que haya variabilidad necesitaría que los originales tendrían que haber sido unas 10.000 personas que dieron origen a toda la especie humana. Y la Biblia dice que solamente 2. Pero ambas coinciden en que parte, en el fondo, en el origen, con Eva y Adán original. Genial eso, ¿eh? Tremendo, es tremendo. Y está la evidencia científica. Wow, wow. Eso claramente demuestra científicamente y bíblicamente que Dios creó al hombre y a la mujer como seres, por así decirlo, como padres de la humanidad. Ese es el concepto, ¿cierto, Ricardo? Claro, una pareja que son los Wow. padres y que Dios puso, no necesitaba 10.000 personas. Eso de la genética de poblaciones. Uno Wow. sabe que para que una especie no se extinga debe tener mucha variabilidad. El problema que tienen, por ejemplo, los guepardos, que son un poquito más chiquititos que los leopardos. Nosotros los guepardos en África están teniendo problemas porque es una población muy reducida. Entonces ya hay guepardos que están naciendo con malformaciones, hay guepardos que la reproducción no está resultando porque la población es chica. Claro, pero es que aquí es distinto porque Dios creó al ser humano. Y cuando él habla y de tus lomos saldrá, ¿qué significa tus lomos? Significa la variabilidad genética enorme que Dios puso en Adán y la variabilidad genética enorme que puso en Eva. Yo les podría haber mostrado aquí que todavía esa variabilidad está. Hay matrimonios en que han tenido gemelos. Un gemelo negrito, motubito. El otro gemelo rubio de ojos azules. Gemelos. Tremendo. Tal es la variabilidad genética que todavía tiene el ser humano. Porque Dios la puso. ¿Y por qué no hay subespecie? ¿Por qué no tenemos raza? Eso me gustaría mucho discutirlo con ustedes, con los que van sobreviviendo. Está. Sí. Ricardo, entendiendo la raza como quizás la hemos entendido, como, a ver, Se ha trabajado mal el concepto. exacto, eso quería preguntarte, Sí, entendiendo el concepto de raza, hay que pensar de otra forma entonces, porque es genética, color de raza piel, genética. No, eso no es raza. correcto, Eso no es ya, raza. No es color de wow, piel, no es altura, no es el cuerpo más ancho, la mandíbula más prominente, la nariz más larga, más corta. Eso no es raza. wow, Es cosa que tú veas una familia numerosa de 8 o 10 hijos y la variabilidad que hay en ellos de tamaños, de forma de nariz, de forma de esto, de lo otro, de color de sí, piel. wow, No, eso no es raza. Raza es una distancia genética. ok, Una distancia genética de 0,5, 0,7 o más. Nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos un 99, casi como 9% iguales, iguales. Entre un chino, un africano, un chileno, un alemán, iguales. qué No hay tremendo, raza. ¿eh? Cuando Qué parte el tremendo, genoma humano, cuando parte el proyecto Genoma Humano, parte muy esperanzado. Ahora, vamos a ver la evolución humana. Aquí la vamos a ver. ¿Cuál es? A ver si los africanos estarán más cerca de los chimpancés, o tal vez los indígenas de la Amazonía,
Y los alemanes o los suizos, más cerca del hombre que ya, o del ser humano que está ya llegando a la cúspide de su desarrollo, nada. ¿Por qué los primeros resultados del proyecto de genoma humano no se dieron a conocer? Mutis. Había científicos allí, yo tengo contacto con algunos de ellos, cristianos, pero cristianos de verdad, no sincretistas. Claro. Cristianos que saben que sus padres primero fueron Adán y Eva, no un mono. Y ellos estaban esperanzados de que iba a haber sorpresas, y las hubo. Y el proyecto Genoma Humano mantuvo silencio, bastante silencio en los primeros meses, hasta que después no pudieron aguantar más y tuvieron que darlo a conocer. No hay raza de la especie humana, somos todos iguales. Qué tremendo, Dios mío. Y Qué la pregunta ahora es tremendo. ¿por qué? ¿Por qué las otras especies tienen razas? Hay distancia genética entre ellos, tienen subespecies, Mm, y nosotros no. ¿Por qué no wow. tenemos ¿Cuál sería la subespecies? respuesta, Ricardo, ahí? Yo tengo un supuesto nomás, pues, hermano, tengo un supuesto nomás, en que nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, con un Mm, modelo, con un modelo. qué Y en tremendo. la medida que haya subespecie, se va alejando de ese modelo que el Señor creó. Wow. Por ejemplo, tú sabes que los leones se cruzan con los tigres con las panteras, etcétera, ¿no? Sí, Son una especie, pero que ya hay subespecies que se están alejando mucho una de otra. correcto. Sí. Digamos, los equinos, pero ya, pero con un límite, o sea, los equinos siempre van a ser equinos, los caninos siempre caninos, pero los equinos, por ejemplo, eh, un cruce, ¿no es cierto?, de una asna con un caballo, eh, tenemos, ¿no es cierto?, en fin, un híbrido, un burro con un caballo, tenemos híbridos, eh, y algunos de esos híbridos quedan bloqueados ya reproductivamente, aunque el animal en sí es sano y fuerte, pero queda, porque ya genéticamente se ha alejado. Ahí tú tienes subespecies, pero en el ser Wow. humano, pero no en el ser humano, no en el ser humano. ¿Será que porque estamos hechos imágenes y semejanza de Dios? Y que Dios nos hizo en un modelo de ser humano que va a ser siempre así, que no va a tener su especie y se va a ir alejando del modelo que Dios hizo. Tremendo. Es una de las preguntas que le tengo al Señor, digamos, si con la ayuda de Dios puedo llegar arriba alguna vez. Es que tiene todo el sentido, pues, Ricardo, porque efectivamente de la única especie que se dice en la Biblia que Dios creó a su imagen y a su semejanza es el ser humano. Ser humano, el ser humano, y que puso Wow. eternidad en su corazón, el anhelo de trascendencia. Uno nunca va a mirar a una vaca mirando las estrellas y decir, ¿qué será de mí cuando me muera? ¿Cierto? No, las vacas miran para abajo, miran el pasto nomás, ¿dónde hay pasto? Claro, nunca Pero uno el va a ser encontrar humano, ¿dónde una, yo pensaba antes, ni siquiera los animales mascotas, que son los gatitos, los perritos, nunca van a tomar un tenedor y un cuchillo para cortar la carne. no, no. Solamente el ser humano es el que se hace estas preguntas, ¿de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy? Las tres preguntas clásicas, ¿no es cierto?, que uno lo hacen Qué reflexionar en el colegio. tremendo, ¿eh? Solo el ser humano. Y es porque, dice, Wow. y lo simpático de esto es que todos los indígenas, pero todas las tribus indígenas, más desarrolladas, más primitivas, todas buscan algo que adorar, todas, Claro, necesidad de trascendencia. qué Todas tienen maravilloso. ritos funerarios, ritos de, o sea, una espiritualidad equivocada, buscando un Dios, tratando de llenar ese vacío que el Señor puso en el corazón, ese vacío que tiene solo su forma, ¿no? Que tiene la forma de Dios y que solo lo llena Él. Y los seres humanos todos buscamos de alguna forma llenarlo. Eso ninguna especie, ningún orangután, ningún chimpancé, ningún animal, ningún delfín, nadie, solamente el ser humano, en la Qué condición que tremendo. esté.
Qué tremendo. Me gustaría escuchar sus comentarios, impresiones acerca del curso. ¿Qué les pareció a los que están en la sala? Bueno, Ricardo planteó una pregunta respecto al tema de las razas. No sé si ya está respondida o quisieras que sigamos conversando sobre el tema. Yo pensé Porque que, yo pensé que cuando hablaba de raza, igual tenía ese cuento tergiversado, que por ejemplo que un africano era de una raza, que un chino era de otra. Nunca claro, nunca dentro de lo que a uno le enseñan durante toda la vida en el colegio, le enseñan malamente esto, pues, de que existe la Mal. raza diferente humana. Y una cosa que me pareció curiosa, o sea, una cosa, siempre tengo una pregunta de niño por medio, o una inquietud de niño por medio. Siempre me pregunté desde niño hasta ahora, gracias a ti, Ricardo, que me responde todo esto, gracias a Dios que ha dado la palabra. Yo siempre decía, si el hombre descendiera del mono, en toda esta cantidad de años, algún hombre habría aparecido, porque al fin y al cabo es evolución, pues. Siempre me preguntaba eso. Y lo otro que me pareció curioso, que la similitud entre una fruta y ese 50% con una persona, no encuentro. No voy a comer más plátano. Lo encuentro terrible. Te estás comiendo tu tatarabuelo, así que cuidado. A mí me encantaba el plátano en fin, un poquito de leche condensada ¿cómo se llama? Con miel de palma. Miel de Más palma. encima con leche de vaca la cuestión. Ahora, ahora te estás comiendo la mitad de tu árbol evolutivo, digamos. claro. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? La opción es evolución o diseño en común. Hay un diseño en común para una biología en común, un metabolismo en común, una bioquímica en común. Recuerda que tú comes alimentos y son digeridos a moléculas. Y esas moléculas, que son como las piezas de un rompecabezas, tienen que volver a armarse para volver a armar moléculas mayores y estructurar células de nuevo. O sea, anabolismo, catabolismo y anabolismo dentro del metabolismo. ¿Por qué tú te comes una lechuga y te comes un rábano y un plátano y una presa de pescado y luego después te sientes bien y saludable? Porque son degradados a las moléculas más pequeñas, deconstruidas a las unidades más simples para luego volver a reconstruirlas dentro de ti y liberar con ello energía. Y la energía te sirve a ti para hacer todo lo que tienes que hacer. Wow. Eso, la única manera que funcione, la única manera que funcione es que genéticamente seamos similares. Si no, no funciona. El diseño es el que está detrás, no la evolución. Ahora, el Tremendo. peligro que yo veo, y lo veo mucho, me duele el alma, me duele el corazón, Wow. en, en muchas iglesias cristianas, en grandes iglesias cristianas en nuestro país, grandes Wow. corporaciones, desde obispos hacia abajo, Wow. sincretistas. No voy a nombrarlas porque no es la idea aquí denunciar a nadie. Claro. Pero, hermanos, con todas estas evidencias científicas, bíblicas estaban ya. Uno no necesitaba las otras. Pero yo le mostré aquí por lo menos unos 30 artículos científicos en donde Nature y Science son los que se repiten. Nature Science, las dos más importantes del mundo en ciencia. Qué tremendo, ¿eh? Y entonces, o Wow. sea, es que el tema, o sea, yo la verdad que ruego a Dios, digamos, que el Señor les dé a ustedes digamos, la fe necesaria, en fin, la claridad, ¿no es cierto?, para poder entender y separar todas estas cosas, porque el decir que nuestros abuelos fueron monos, que Adán y Eva son símbolos, poesía, se nos cae todo el evangelio. Es una Totalmente. estrategia muy hábil de Satanás, muy hábil. Y no es Qué necesario, heavy, qué no es heavy. necesario. Wow. Hay muchas evidencias muy potentes para no ser sincretista.
está de lado, Wow. la buena ciencia está de lado nuestro, hermanos. ¿Vieron la cantidad de paper que hizo? Un desastre todo este tema de los eslabones perdidos. Vamos a partir de nuevo. Nada de lo que pensábamos que era es con 2 o 3 huesos en un eslabón perdido. Eso es lo que hay. Qué tremendo. Qué tremendo. Wow. Entonces, es muy importante, es muy importante. Es decir, el ser humano es una creación especial. Tampoco pude poner digamos, no sé qué les pareció de que las damas son genéticamente mucho más diversas que nosotros, tienen mayor diversidad en sus genes que nosotros. El cuello de botella genético que hablan los expertos en genética. Claro, porque las damas parten cuatro damas y 4 hombres parten de cero, después del diluvio. Pero 4 mujeres no eran familiares directos. Y por lo tanto tenían variabilidad Wow. genética entre ellas. En cambio, los hombres eran todos casi iguales genéticamente, pero el padre de sus Interesante eso, ¿eh? y eso está demostrado genéticamente. Qué Yo tremendo. digo, ¿cómo? Nunca lo van a entender. Los genetistas nunca lo van a entender. Ellos hablan de un cuello de botella con bottleneck. Wow. Un cuello de botella genético en la historia humana. No lo van a Wow. entender nunca. Si no van a la Biblia a leer que después del diluvio parten 8 personas, 4 mujeres, Qué tremendo eso. Qué familiares, tremendo eso. y 4 hombres que eran todos familiares. Ahí está la explicación Es- del cuello de botella. Está ahí la explicación de origen para poder explicar todo lo demás. Pero no se atiende eso, hermano. Otra vez Romanos 8. Wow. Se detiene con injusticia la verdad. Se detiene, se altera. Si esto es satánico. Esto Tal cual. no es académico. Es Qué satánico. tremendo. Wow. Wow. Wow, wow, wow. La verdad, Impresiones, por favor, comenten. No se me queden calladitos. Ya, comenten nomás. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció todo el proceso? Chuta, chutita. No, ¿qué puedo decir? Bueno, genial, pero igual así es tremendo toda la información. Ahora todo lo que, no sé, po, a todos nos han enseñado en los colegios y a toda la gente, pues, todos saben una información y que no hay esto de, no sé, no tener la claridad como lo que está enseñando ahora y la gente no lo sabe. Entonces se creen una verdad que en realidad es la que quiere el mundo, el sistema y todo, implantar a toda la gente. Y es aterrador. sí, Sí. claro, claro. Oh, No, pero no, la verdad está detenida. La verdad está obstruida. sí, ¿no? Wow. Está. La creación habla sola, dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su vida, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. O sea, yo cuando estudio química, física, arqueología, lo que es cualquier área de disciplina que estudie, voy a ver maravillas y maravillas en la creación que no pudieron hacerse solas. O sea, eso ya me habla por sí mismo, pero una vez que ya empiezo a hacer ciencia y a investigar, tengo mucho más todavía. Y sin embargo, niego. Puedo adorar a la madre naturaleza a lo mejor, hasta ahí, pero no más. No al creador de la madre naturaleza. Sí, por supuesto. No, y eso de las razas igual Claro, la raza es genética, o sea que hay una distancia genética, como uno las ve, ¿no es cierto?, en animales. En todos los animales tienen raza, pero no la especie humana. Las y tiene diferencias fenotípicas de color de piel, de fin, etcétera, de tamaño, esas son diferencias fenotípicas, no son genéticas. Genéticamente somos 99,9 y más iguales. Si eso le costó mucho reconocerlo al proyecto Genoma Humano, sí, las sorpresas fueron enormes, porque en el fondo las teorías evolutivas se vinieron abajo. ¿De qué evolución hablamos? El ser humano no ha evolucionado, es igual. Y los Neandertal, cuando lograron decodificar el genoma y compararlo con el nuestro, igual, 99, tanto igual. no, es tremendo.
Tremendo. igual. No, y ahora eso que decía, por ejemplo, ¿por qué? O esa pregunta de dónde venimos, quiénes somos, por qué venimos, esa yo creo que y que siempre la gente se la hace. Siempre, Claro. todas las personas como que no sé por qué, pero siempre como que, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? Es como tan, no sé, es como muy común escuchar eso. Por supuesto, y como Dios nos dice en Isaías, ¿no es cierto?, que Él nos creó para su gloria. Mm. Obviamente los que se cayeron del cielo, los que fueron destronados de esa gloria, la conocen. Y saben que nosotros vamos a ir ahí si es que somos fieles. Y ahí está la pelea. Los tipos quieren impedirnos, esos que cayeron, quieren impedirnos a toda costa el que podamos lograrlo. Sí. Y por eso toda esta cantidad de cosas tan absurdas, pero absurdas. Sí. El que teniendo la información y la evidencia se detenga, se niegue, se trastoque, se enseñe como verdad. Yo les mostré libros ahí, dice Homo habilis, el primer ser humano, falso. Los propios paleoantropólogos lo declararon falso, y ahí están los artículos científicos publicados en Nature and Science. Yo a mis estudiantes cuando hago clases muestro paper y libros. Y les digo, ¿quién tiene la verdad? Chuta, no sé, profe, ahí me dejo bloqueado. Porque yo a los libros les creo y a los artículos también. Entonces, ok, vamos al otro punto de vista. ¿Cuáles son las fuentes primarias de generación de conocimiento? ¿Los libros o los artículos científicos? Los artículos científicos, muy bien. Esos son los que generaron el conocimiento. ¿Y los libros? No, pues los libros van sacando de aquí, sacando de allá, sacando de este otro lado. Se demoran 5, 8 años en ser cambiado el libro, y los artículos científicos están saliendo semana a semana. O sea, los libros son fuentes secundarias, fuentes terciarias. Y los artículos científicos, fuente primaria. Qué tremendo eso, ¿eh? Y aquí yo les digo a mis estudiantes, aquí vamos a usar fuente primaria. Los que generaron el conocimiento. No él dice que dijeron. No, sino que quién lo dijo, quién lo hizo. Qué importante Y eso es lo eso, que yo pensé. pero a Yo la eso vez, lo, perdón, muy importante lo que dice, que en realidad hay que buscar la fuente primaria, pero si nos vamos a la realidad, la gente no hace la eso. fuente primaria no la conoce nadie. No las Claro, conoce y se nadie. quedan con el que dijo el otro, ¿no? Y así, yo creo que así se van formando estas realidades mal dichas. Y creyendo cosas que no son, po. Sí, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Felicitaciones. Me encantó todo. Pero Sí, me dejó la cabeza así. muchas Sí, gracias, bueno, Ricardo. mucha información, mucha información. Muchas No, gracias. no, al Gracias a contrario. Dios está grabado, así que está disponible para poder revisar. ¿Mm? Perfecto. Ricardo, ¿cuál es la tarea que tú sugieres para el grupo? Que hagan una breve síntesis de cada ponencia respecto a las cosas que les en alguna medida les generaron un cambio de paradigma. Lo que les les hizo ver de otro modo, por ejemplo, el origen de la vida. ¿No es cierto? Y el tema, por ejemplo, donde hay agua y vida, ¿por qué eso fue importante? Por ejemplo, ¿por qué no puedes, no, la evolución no resulta con el origen de la vida? Por ejemplo, la pregunta que yo hacía en cada ponencia, ¿no? Sí, sí, correcto. Esas preguntas en una síntesis, así, unas dos o tres situaciones que a ustedes les llamaron la atención, que les remeció un poco, que les cambió el switch, escribirlas por cada una de las 6. Buenísimo. Podrían ser unas 18, son 3 por cada una, unos 18 aspectos que a ustedes les significó Sí.
Esto, y Sí. ahora esto de la raza, por ejemplo, raza, ¿no? O sea, ¿qué cosa ¿Te se entiende parece por si raza? eso lo podemos hacer grupal, de tal manera que, por ejemplo, le asignemos a cada Claro, uno un video y así claro, cada uno trabaja y después cruzamos la información? claro. Es una buena Ya, idea. súper. Ya, súper bien. Es una buena idea. Excelente. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por tener la Yo creo que oportunidad a todos de nos compartir. explotó la cabeza y yo Sí, estoy mucha información. maravillado del Dios creador que tenemos, de verdad. Genial, Ricardo, Maravilloso. tu exposición de muy, muy alto contenido, buenísimo. Estoy muy agradecido de Dios y también de lo que hiciste con cada uno de nosotros. Gracias a ustedes y Gracias. gracias a Dios por la oportunidad de compartir. Que el Señor les bendiga mucho Sí, y podamos, digamos, defender esta fe sí. de manera, digamos, contundente, para ayudar a otros hermanos que están haciendo sincretismo y que obviamente van por un pésimo camino, porque no están haciendo la voluntad de Dios en la medida que ellos ya no se consideran, ¿no es cierto?, hechos a su imagen y semejanza. Así que bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Un abrazo a cada uno. Genial, la última clase nos habló acerca del origen, qué tremendo. Así que feliz, Espectacular. feliz. Sí, buenísimo. Carlos se excusó, me dijo que no pudo conectarse, tuvo problemas con la conexión, pero va a ver la clase grabada, ¿ya? Sí, tiene la oportunidad de verla grabada, que es una Sí, cosa importante. así que genial. Y estamos al habla, Ricardo, para lo que estamos Perfecto, viendo con los profesores, ¿ya? de acuerdo, muy ¿Ok? bien. Un abrazo Vale, a todos. un Que Dios les abrazo, Muchas que Dios te bendiga. gracias. bendiga, Vale, que Dios te Gracias. chau, chau. bendiga. ¿Mm? Igualmente. Muchas Bendiciones, gracias. gracias, Gracias a ustedes. Chao. bendiciones. Chao, Gracias, chao. chao. Chao, chao.